Muchas gracias a la doctora Laura. Al final hacemos las preguntas. Vamos a seguir con la conferencia del doctor Álvaro Osorio. El doctor Osorio es oncólogo de la Fundación Valle Lili, encargado del área de neoplasias torácicas y tiene un máster en oncología molecular. El doctor nos va a hablar de la actualización en el manejo del carcinoma pulmonar de células no pequeñas. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todo el servicio de radiología, Juan Sebastián por la invitación, al doctor Holguín. Entonces, en el día de hoy voy a hablarles un poco sobre una actualización en el manejo del carcinoma de pulmón de célula no pequeña. Es claro que pues esto no se puede resumir en 20 minutos. Si se enteran mis jefes que lo que yo hago en el 80% del tiempo se puede resumir en 20 minutos, pues acaba mi trabajo. Y esto, partimos de aquí. De acuerdo, hace 20 años estábamos nosotros en esta situación. Todos los cánceres de pulmón de célula no pequeña los tratábamos de la misma manera y estas eran unas curvas realmente tristes. Y nosotros como oncólogos hacíamos minería de datos aquí, intentando buscar cuál paciente era el que se beneficiaba de la curva roja, la amarilla y la verde, cuando en realidad pues ese es y era evidente que las diferencias eran bastante escasas. Y este es el dato recientemente publicado del estudio Crown. El estudio Crown es un estudio que evaluó una intervención con un medicamento oral que se llama lorlatinib para un subgrupo de cáncer de pulmón que más o menos es el 4% de pacientes con ALK rearreglado. Y pasamos de esto, una mediana de sobrevida de 7.9 meses, a que en este estudio, a 5 años, no solo el 60% de los pacientes están vivos, sino que están con el mismo tratamiento y sin una progresión del tumor. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que hemos avanzado en las terapias, no solo en oncología clínica, también en oncología quirúrgica, oncología radioterápica, pues ha llevado a que la mortalidad por cáncer de pulmón haya venido disminuyendo a una velocidad más rápida, de lo cual está disminuyendo la incidencia por cáncer de pulmón. Luego, sí es real que estamos impactando en el pronóstico de los pacientes. Esto es un artículo que, como ustedes pueden ver por la foto, puede salir perfectamente en una revista de vanidades o en un área de vanidades del país, ¿cierto? Donde están entrevistando a esta señora en el año 2003, en noviembre del 2003 para ser exactos, porque ella estaba participando en un estudio de cáncer de pulmón. Para ese entonces, antes de esto, todos se trataban con quimioterapia y estaban investigando una molécula que se llama IRESA, todavía la usamos, pues la tenemos, ya no la usamos, que se llama gefitinib, y se la daban a todos los pacientes con cáncer de pulmón, y resulta que de los pacientes incluidos en ese estudio, el 10%, dentro de los cuales estaba esta señora Kate Robbins, habían respondido de una manera espectacular, pero el otro 90% no. Progresaban rápidamente, tenían que darles otros tratamientos y finalmente, lamentablemente, morían. Pero no se sabía por qué habían unas personas como ella que tenían una respuesta particularmente buena a este tratamiento. Y aquí, en la parte que está resaltada por este círculo, la persona que escribió este reportaje, que pues no era para nada científico, resaltaba que Kate Robbins tenía una característica particular y era que era una mujer con un promedio de edad, con una edad por debajo del promedio de lo que usualmente tienen los pacientes con cáncer de pulmón y que además tenía una particularidad para ese entonces que le llamaba la atención al periodista y era que nunca había fumado. Unos meses después, unos meses después sale esta publicación en el New England Journal of Medicine, una publicación de 16 pacientes en las cuales cogieron a 8 pacientes que habían respondido muy bien a esa terapia y 8 pacientes que no, y les hicieron una secuenciación Sanger y encontraron que de esos 8 pacientes que habían respondido de una manera espectacular, como se ven en las imágenes, 7 tenían una cosa que se llamaba mutación en el EGFR. Y ahí empezó la historia de la biomarcación en cáncer de pulmón. ¿Listo? Ahora ya no tenemos un solo tipo de cáncer de pulmón. Después evolucionamos a separarlos por histologías y ahorita lo que sabemos es que el cáncer de pulmón es una gran bolsa en la cual entran muchos tipos de enfermedades con biologías diferentes, con pronósticos diferentes y sobre todo con tratamientos diferentes. El cáncer de pulmón tiene una importancia epidemiológica marcada y en parte arrastra estos datos de Globocan en el cual se proyecta que para el año 2050 van a haber 35 millones de casos incidentes de cáncer
de cáncer en general, y que este incremento en la incidencia de cáncer va a estar principalmente a expensas de aumentar la frecuencia en países poco desarrollados o en vía de desarrollo como el nuestro. Es claro que hay una relación con el tabaquismo, el 80% de los casos de pulmón se relacionan con tabaco, y desde estos publicación vieja, 1950, en el British Medical Journal, se empezó a relacionar el tabaco con el cáncer de pulmón. No fue hasta mucho después que definitivamente se corroboró, en parte por el lobby de la industria tabacalera, pero en estas curvas desde ese entonces se sabe que a medida que aumenta la frecuencia de tabaquismo, va seguido más o menos 20 años después por un aumento en la incidencia y en la mortalidad por cáncer de pulmón. Estas son las Hallmarks of Cancer. Este es el artículo más citado en la literatura médica de oncología básica. Lo que hace el autor, que es Douglas Hanahan, aquí es resumir todas las características que tiene una célula tumoral y que la hacen diferente de una célula normal. Y aquí vemos algunas, obviamente no la voy a leer todas, pero tal vez las más importantes son que las células tumorales tienen señales constantes de proliferación, que evitan la supresión tumoral, que promueven la inflamación, que activan la invasión y las metástasis, generan angiogénesis y tienen estabilidad genómica, y está muy importante que es que evitan la destrucción inmunológica. Pero hay que recordar que estas células de ese paciente que tiene cáncer de pulmón, esas células siguen siendo humanas. Y no solo siguen siendo humanas, siguen siendo células de ese mismo paciente. Luego eso dificulta la manera con las cuales yo las puedo tratar, porque es muy difícil tratar de una manera citotóxica o de cualquier manera unas células malignas, intentar eliminarlas si tienen características muy similares a las células normales del paciente, y esto obviamente implica la toxicidad. En la biología del cáncer tenemos que hay dos grandes vías oncogénicas, o dos grandes, esto le enseñan a uno en el pregrado, sobre cómo se forman los tumores, oncogénesis, y tenemos unos genes que llamamos protooncogenes, que se encargan de controlar la proliferación celular de una manera normal, constitutiva, y bajo una respuesta a un estímulo. Y cuando estos genes tienen una mutación positiva, es decir, que aumenta su función o que amplifican su función, pues dejan de llamarse protooncogenes y se empiezan a llamar oncogenes. Y lo que pasa es que siguen controlando la proliferación, pero de una manera constitutiva. Ya no necesitan un agente externo que controle la proliferación, lo hacen de manera autónoma, y esto es lo que termina generando tumores. ¿Listo? Entonces, en cáncer de pulmón tenemos varios de estos ejemplos, les traigo hoy dos. Una es la mutación del EGFR, que fue lo que benefició a esta señora Kate Robbins y que se encuentra actualmente, sabemos, en nuestra población atendida en Fundación Valle de Lili, en más o menos el 25-30% de los pacientes. Y es que hay una mutación en un dominio intracelular del receptor del factor de crecimiento epidérmico que hace que ya no necesite estos ligandos para activar la vida de las maquinasas y tener una señal continua de proliferación. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo lo tratamos? Lo tratamos con medicamentos que terminan en IP, ¿de acuerdo? Los medicamentos que terminan en IP son moléculas pequeñas. Entonces, gefitinib, afatinib, osimertinib, estos medicamentos entran a la célula, ¿de acuerdo? Por eso tienen que ser pequeñas, porque atraviesan la membrana celular y bloquean el receptor de tirosina quinasa y por ende bloquean esa señal de proliferación. Y estos medicamentos, es claro que su utilidad pues, es superior a la quimioterapia en diferentes escenarios. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano, lamentablemente, los pacientes el tumor más bien se hace resistente a estos tratamientos. ¿Por qué? Porque aquí les traigo este ejemplo, este es el receptor, esto azul es el medicamento se pega, pero si se seleccionan células o se seleccionan clonas en las cuales el receptor tiene alguna otra mutación que evita que el medicamento se pueda pegar adecuadamente a su receptor. Y esto hace que si el medicamento no se puede pegar, pues no puede actuar. Entonces, la utilidad de un tratamiento es más o menos, biológicamente, el tiempo en el cual yo lo pongo y hace una resistencia. Entonces, yo tengo que tomar unas biopsias en este momento para saber cuál es el mecanismo de resistencia y ponerle algún otro tipo de tratamiento. Este es otro ejemplo, es los rearreglos de ALK. Esto no es una mutación, es un rearreglo que es como si se partiera un gen y se pegara con otro pedacito de otro gen y termina formándose una proteína quimérica que tiene una parte de una proteína que es el ALK y otra parte de otra, y el ALK pierde la capacidad de controlarse cuando pasa eso. Entonces pasa lo mismo, ALK
envía una señal por mecanismos intracelulares, usualmente dependientes de MAP quinasa, que son señales de proliferación, y las pacientes, digo las pacientes porque en su mayoría son mujeres jóvenes con este tipo de cáncer de pulmón, no fumadoras, pues desarrollan la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos con los medicamentos? Pues tenemos un montón de medicamentos de diferentes generaciones, ¿de acuerdo? En Colombia estamos aquí, acaban de aprobar este medicamento hace como 2 meses en Colombia, y lo que hacen es, terminan en IP, entonces lorlatinib entra a la célula y bloquea el ALK, ¿de acuerdo? La otra vía son los supresores tumorales. Los supresores tumorales están normalmente para controlar la proliferación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en cáncer? Que los supresores tumorales adquieren mutaciones no de ganancia de función, sino de pérdida de función. Entonces, al ya no tener una función de control de la proliferación, pues esto favorece la aparición de tumores. Para hablarles un poquito de inmunoterapia, ya hemos hablado en la mañana sobre inmunoterapia. Los cánceres son enfermedades genéticas porque tienen en su mayoría mutaciones somáticas. Entonces, si el DNA es diferente, el DNA de la célula tumoral es diferente, pues se va a producir proteínas diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo tengo proteínas diferentes, puedo tener epítopes o antígenos que pueden despertar la respuesta inmunológica. Luego, entre más mutaciones yo tenga, es más probable que yo tenga antígenos que me puedan despertar el sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, a esto nosotros le llamamos carga mutacional. Es un concepto que suena muy técnico, pero en realidad es mirar qué tan diferente es el DNA de una célula tumoral de una célula normal, ¿listo? Y precisamente el cáncer de pulmón está dentro de los tumores que más carga mutacional tienen porque precisamente se expone por mucho tiempo al cigarrillo. Pero para despertar el sistema inmunológico se necesitan muchas cosas, que el sistema inmunológico reconozca a la célula como anormal, que la célula presentadora de antígenos haga su función, que se activen los linfocitos, que los linfocitos atraviesen los vasos, que lleguen al tumor, lo reconozcan, pero además que cuando lo reconozcan haya una señal para que lo destruya. Y la célula tumoral no permite eso, ¿de acuerdo? Todo lo que está en rojo es lo que hace el tumor para evitar la respuesta inmune por parte de la persona, y lo que está con las flechas rojas son los medicamentos que tenemos para bloquear eso, ¿de acuerdo? Esta es la sinapsis inmunológica. Hay unas señales positivas que le dicen al linfocito que destruya la célula y unas señales negativas que le dicen que no la destruya, y obviamente el tumor sobreexpresa las señales negativas, como lo es el PDL1, que es lo que bloqueamos con la inmunoterapia. ¿Listo? Y el CTLA4. Ya Laura había expresado un poquito, ya lo puso en 4 pasos, yo lo puse en 3. Diagnóstico, estadificación y evaluación de riesgo. En todas, voy a hacer como desde aquí, en todas las fases en mi concepto están presentes los radiólogos, y por eso la importancia pues, de esta charla. Primer paso es el diagnóstico, y para esto la clave es el tejido. Los radiólogos nos hacen el diagnóstico con las biopsias transbronquiales, también lo pueden hacer los neumólogos o los cirujanos de tórax tomando biopsias, y los patólogos pues hacen inmunistoquímica. Las muestras en cáncer de pulmón son pequeñas, entonces se recomienda usar la menor cantidad de tejido posible para identificar el tipo de tumor y priorizar los estudios moleculares, que ya como les mostré, pues son los que determinan el tratamiento. Estudios como son la PCR, como son el FISH o como son la secuenciación, lo hacemos de rutina todos los días en los pacientes que diagnosticamos con cáncer de pulmón. Esto no es innovación ya, esto lo hacemos de rutina. Y precisamente descubrir estos biomarcadores ha llevado a que se aprueben, se investiguen y se aprueben todos estos medicamentos. Es decir, cada subtipo de cáncer de pulmón tiene un tratamiento diferente, y por eso pues, no se puede resumir en 20 minutos, y por eso pues, las curvas ya no son las que vimos en la primera diapositiva. Luego sigue la estadificación, de la cual Laura ya nos habló, por lo cual voy a pasar aquí pues, un poco la utilidad del PET, que nos aumenta la probabilidad sobre todo de detectar metástasis a distancia. Y esto también lo voy a pasar porque Laura nos habló sobre la estadificación ganglionar, pero es importante que si bien el radiólogo o el médico nuclear nos puede hablar sobre clínicamente qué estaciones del mediastino están comprometidas, nunca es suficiente, por más que sea muy claro el hallazgo imagenológico, nunca es suficiente para tomar decisiones clínicas, y necesitamos hacer siempre que se va a llevar el paciente a una terapia radical de cáncer de pulmón una estadificación mediastinal,
por medio de EUS o mediastinoscopia o BANLA, tenemos que biopsiar esos ganglios que parecen sospechosos en el TAC o en el PET para saber si en realidad sí son metastásicos o no, porque hay tanto falsos negativos como falsos positivos, tanto del TAC como de la tomografía por emisión de positrones. Y esto es importante porque miren cómo se disminuye el pronóstico de los pacientes que se diagnostican con una enfermedad localizada, regional o localmente avanzada, y miren la enfermedad metastásica, pues cómo su pronóstico cambia. El tercer paso después del diagnóstico y la estadificación es el evaluar el paciente. En realidad nosotros lo hacemos desde que llamamos el paciente, salimos ahí a la puerta a ver qué tan rápido se levanta de la silla, qué tanto se demora en entrar al consultorio, y esto es para evaluar su funcionalidad y sus antecedentes, y basado en eso es que decidimos cuál va a ser el tratamiento que le vamos a poner y cuál va a ser la intención del tratamiento. Intención del tratamiento es decir si el paciente puede tener una intención curativa o no, y para eso entonces el paciente tiene que ir a una terapia radical, que usualmente es la cirugía. Entonces le podemos dar medicamentos antes de la cirugía, que se llama neoadyuvancia, o le podemos dar medicamentos después de la cirugía, que se llama adyuvancia, y tiene como objetivo disminuir el riesgo de recurrencia del tumor. Y claro que con todo esto, pues es que nosotros definimos si un paciente es operable o no es operable, más lo hace el cirujano de tórax, pero en un equipo multidisciplinario. Y después le damos un tratamiento que en realidad no es que cambie demasiado el pronóstico de los pacientes. La quimioterapia postoperatoria beneficia más o menos al 5% de los pacientes a 5 años. Pero tenemos esos mismos moléculas terminadas en IP, han pasado también al escenario de pacientes postoperatorios, y esta es una intervención en pacientes con mutaciones del EGFR. Esto es otro medicamento en pacientes operados con rearreglos de ALK, y estamos empezando a usar también desde hace un par de años para acá la inmunoterapia previa a la cirugía, y se ha demostrado que la inmunoterapia combinada con quimioterapia previa a la cirugía pues también mejora el control de la enfermedad de estos pacientes, e incluso la inmunoterapia posterior a la quimioradioterapia en los pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y no se puede operar. Y ya por último la enfermedad avanzada, pues lo que nosotros hacemos es definir una intención del tratamiento. Si el paciente tiene metástasis a distancia, lamentablemente así mejore su pronóstico marcadamente, como lo hemos mostrado dependiendo del tipo de cáncer de pulmón, pues no podemos manifestarlo como una intención curativa. ¿Qué es curación en oncología? Curación en oncología es no tener la enfermedad, no tener que tomar un tratamiento para tener la enfermedad en algún momento, y alcanzar la expectativa de vida de alguien de la misma edad del paciente que no ha tenido la enfermedad. Eso no lo podemos garantizar en enfermedad metastásica. Las tres cosas a la vez no la podemos garantizar, y por eso le llamamos intención no curativa o intención paliativa, lo cual no es igual a que el paciente esté en su lecho de muerte o en sus últimos días. Es simplemente que no le podemos ofrecer curación. Entonces a estos pacientes le damos una línea de tratamiento y después hacemos una evaluación de la respuesta. Esta evaluación de la respuesta pues la hacemos idealmente con las mismas imágenes que se hizo el diagnóstico, y ahí definimos el cambio, y basado en eso pues pueden pasar las 4 cosas de las cuales ya nos han hablado previamente los expertos en esto, que son los radiólogos, ¿cierto? Y es que los pacientes tengan una respuesta completa, que desapareció el tumor, una respuesta parcial, que disminuyó de tamaño, una enfermedad estable, que es que está igual, o una progresión de la enfermedad, que es que aparecieron más tumores o crecieron los que ya estaban. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una biomarcación, principalmente o más frecuentemente una secuenciación, un NGS, y encontramos en más o menos el 30-40% de los casos alguna de estas alteraciones, y para cada una de estas existe un medicamento, y esos pacientes en los cuales se encuentran estas alteraciones se tratan con estas terapias porque son superiores a la quimioterapia en ese subgrupo de pacientes. Aquí les traigo un ejemplo. Esto es un ejemplo de tratamiento para enfermedad avanzada de EGFR. Y aquí quiero introducir este otro concepto que seguramente escucharán cuando escuchen hablar de cáncer de pulmón, que son los anticuerpos monoclonales biespecíficos. Esto también suena muy técnico y tecnológico. Es un anticuerpo monoclonal, les dije, si lo que termina en IP son moléculas pequeñas, lo que termina en AP son moléculas, anticuerpos monoclonales, moléculas grandes, que usualmente la mayoría no entran a la célula y actúan en los receptores de superficie. Entonces los biespecíficos los que hacen es que fijan 2 receptores. ¿Listo? Anticuerpos monoclonales biespecíficos. Este fija EGFR y fija MET,
para el tratamiento del cáncer de pulmón con mutación del EGFR y ya superó al manejo con inhibidores de tirosinquinasa. Esta es la curva que ya les mostré en ALK, y a los pacientes que no tienen mutaciones drivers, que no tienen uno de esos biomarcadores positivos, entonces los tratamos con inmunoterapia y algunos de ellos reciben quimioterapia basado en la expresión de PDL1, que es una cosa que también medimos en el tumor, y algunas características clínicas, si fumaron, si no fumaron, y si necesitamos una respuesta rápida o no, siendo la inmunoterapia el estándar de tratamiento de la enfermedad estadio 4 sin mutación driver. Y este es otro medicamento que se comunicaron los datos hace 2 semanas en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que es un anticuerpo biespecífico, anti-PD1, o sea, la inmunoterapia que usamos, con el anti-VEGF, un anticuerpo contra el factor de crecimiento del endotelio vascular. Es un anticuerpo biespecífico y por primera vez en muchos años encontramos un medicamento que es este, que supera a la inmunoterapia en el tratamiento de primera línea de los pacientes con cáncer de pulmón. Esta creo que es la última, de las últimas diapositivas, y de las últimas, no es la última. Y otro concepto que también, para que sepan, que son los anticuerpos biespecíficos, son los que acabamos de ver, y estos son los ADCs o anticuerpos combinados o conjugados con drogas. Son anticuerpos monoclonales que tienen un linker, una unión, con una molécula que usualmente son moléculas de quimioterapia. Entonces ya no estamos dando quimioterapia pues como en la vena y que llegue de donde se distribuya, sino que marcamos con un anticuerpo monoclonal, se fija sobre la superficie de la célula, se internaliza y allí se rompe el linker y la quimioterapia se libera en la célula tumoral. Y esto es una realidad, ya tenemos, miren, toda esta cantidad de anticuerpos monoclonales solamente en cáncer de pulmón, anticuerpos conjugados con drogas, que ya tienen estudios, algunos fase 2 en segundas líneas, que han resultado positivos. Lo más importante de todas estas drogas es que así como puedo mostrar curvas como estas, que los medicamentos mejoran el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón, también hay estudios que muestran que los pacientes con cáncer de pulmón que se manejan por equipos multidisciplinarios, que se comentan en juntas multidisciplinarias, tienen un mejor pronóstico que aquellos que los maneja el oncólogo por un lado, el cirujano de tórax por un lado y el radiólogo por otro lado. Y claramente los radiólogos son parte del equipo de manejo multidisciplinario de cáncer de pulmón y por eso pues me invitaron a dar esta charla. Muchas gracias.